Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Joan, bienvenidos una vez más al canal de Medio Aprende y en el video de hoy vamos a tratar sobre el metabolismo de la bilirrubina. A continuación podrán ver los temas o las secciones del video que trabajaremos el día de hoy. Empezaremos hablando un poco sobre las generalidades de la bilirrubina, sobre qué es. Después continuaremos con el proceso que es todo el metabolismo de esta como tal. Y finalizaremos con una pequeña clasificación que nos va a permitir entender las principales causas de hiperbilirrubinemia. También les dejaré la bibliografía tanto al final del video como en la descripción por si alguno quiere confirmar lo que estoy diciendo, si simplemente quiere estudiar por su cuenta o saber de qué fuente he sacado lo que estoy diciendo en el presente video. Así que sin más preámbulo, empecemos. Antes de hablar del metabolismo de la bilirrubina, primero tenemos que saber qué es la bilirrubina, ¿cierto? Pues bueno, la bilirrubina es el principal pigmento biliar que nosotros tenemos. La bilirrubina es, por así decirse, un desecho, bien es como algo que nosotros a la hora de desechar resulta siendo como útil, bien, porque no puede estar en nuestro cuerpo y a la vez de que lo desechamos pasa un proceso que veremos más a continuación. La bilirrubina, entonces, nosotros la producimos de una manera diaria, aproximadamente entre 250 a 300 miligramos. Y la bilirrubina, ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esto que lo mencionan tanto? Incluso hay una canción que creo que se llama Sube la bilirrubina o algo así, no recuerdo muy bien, pero ahí está una canción de esta amiga. Entonces, ¿de dónde proviene la bilirrubina? Bueno, la bilirrubina proviene de la degradación del grupo hemo. Y para los que no recuerden qué es el grupo hemo, vamos a resumirlo en pocas palabras. El grupo hemo es un grupo químico que contiene un átomo de hierro, ¿cierto? Y que está unido a distintas proteínas, ¿vale? Estas proteínas ayudan a múltiples funciones del cuerpo. Y las proteínas, por ejemplo, que contengan este grupo hemo, se denominan hemoproteínas. ¿Como cuáles? Como las mioglobinas, las cuales se combinan, por ejemplo, con el oxígeno. Tenemos también un ejemplo muy grande como son los citocromos, que sirven para todo el proceso de transporte de la cadena de electrones, también importantes para reacciones de farmacología. Tenemos también las catalases, por ejemplo, que degradan el peróxido de hidrógeno. Y la más importante para este tema, la hemoglobina, ¿vale? ¿Por qué digo que la hemoglobina? Porque resulta, muchachos, que aproximadamente el 80% de la bilirrubina que se forma va a provenir del grupo hemo, de la hemoglobina, de los eritrocitos senescentes, o sea, de los eritrocitos viejos. Incluso el proceso que vamos a explicar va a ser prácticamente tratado mediante la degradación de la hemoglobina. ¿Vale? Y se preguntarán ustedes, ¿para qué me sirve a mí saber este tema? ¿Por qué es importante la bilirrubina? Bueno, resulta que cuando hay unas alteraciones en el cuerpo, unas patologías, ¿cierto? La bilirrubina va a ser uno de los factores que se va a afectar. Y para nosotros más o menos tener un diagnóstico, por así decirse, de sospecha, o que nosotros creamos que ese puede ser el origen al ver nosotros los niveles de bilirrubina altos, podremos, por así decirse, encaminarnos a saber qué le está sucediendo al paciente, ¿vale? Eso lo aclararemos un poco más al final. Pero quedémonos con que es importante para ver el origen de ciertas patologías o para confirmar sospechas de ciertas patologías, ¿vale? Ahora sí, empecemos con el proceso como tal. La hemoglobina, lo siento. La bilirrubina, al ser un producto de la degradación del grupo hemo, tenemos que hablar del grupo hemo, tanto desde su formación hasta su degradación. Así que hablemos de la formación del grupo hemo. Por allá en la médula ósea, en la eritropoyesis, ¿vale? Por allá el eritroblasto va a empezar a formar su hemoglobina. Y para formar su hemoglobina y poder ser un eritrocito en un futuro maduro, que cumpla su función y que tenga su hemoglobina que después va a ser degradada, etcétera, tiene que formarse bien, ¿cierto? Y para formarse necesita primeramente 2-succinil-CoA más 2 glicinas. Esto nos va a formar un pirrol, ¿vale? 4 pirroles unidos nos van a formar una protoporfirina 9. Una protoporfirina 9 se va a unir a una molécula de hierro y eso va a formar el grupo hemo. Entonces acá podríamos tener la primera pregunta de un examen. ¿De qué está formado el grupo hemo? Pues de protoporfirina 9 y de un ion de hierro, ¿vale? O de un átomo de hierro o de un hierro, como lo quieran llamar. De eso está formado el grupo hemo. El grupo hemo se va a unir después a un polipéptido y esto me va a generar una cadena de hemoglobina. Recordemos
recordemos que la hemoglobina es una estructura de 4 cadenas, entonces 4 cadenas de hemoglobina me van a formar una hemoglobina como tal. Ya acá hay distintas variaciones, etcétera, pero dejémoslo que necesita 4 cadenas. Bien, y ya tendríamos la hemoglobina. Después tendríamos a nuestro eritrocito maduro que saldría a circulación para empezar todo este proceso como tal de la bilirrubina y su formación. Una vez el eritrocito sale de la médula ósea, bien, este tiene una vida media aproximadamente 120 días. Es lo que vive más o menos un eritrocito. Y una vez cumple este ciclo de vida, el eritrocito circulante va a necesitar ir a un cementerio, a un lugar donde ya descanse, donde ya su ciclo de vida haya culminado. ¿Y cuál es este cementerio? Es el sistema mononuclear fagocítico. ¿Qué es el sistema mononuclear fagocítico, o anteriormente llamado sistema reticuloendotelial? Es un sistema conformado por mononucleares, ¿cierto? Como monocitos, macrófagos circulantes o macrófagos tisulares, que recordemos que en cada parte reciben su propio nombre, en donde están en distintos tejidos, ¿vale? Como por ejemplo la médula ósea, el hígado y el más importante, el vaso, ¿cierto? Entonces, el eritrocito a los 120 días de haber vivido, cuando ya haya culminado todo su ciclo de vida, llegará al sistema mononuclear fagocítico, por ejemplo, del vaso. Y una vez allí, los macrófagos se van a encargar de degradar este pobre eritrocito que ya cumplió su deber. Esta degradación me va a generar dos productos, las globinas y el grupo hemo. Las globinas, al ser unas proteínas, ¿cierto? Al haber sido y ser proteínas, se van a transformar o convertir mediante un proceso a aminoácidos. Estos aminoácidos se van a reciclar para generar otras proteínas en el cuerpo, ¿sí? El cuerpo no desperdicia, lo que puede utilizar o reutilizar, mejor dicho, lo reutiliza. Bien, y el otro producto que genera este pobre eritrocito que ya cumplió su vida es el grupo hemo, el que formamos anteriormente. Bien, este grupo hemo va a sufrir una reacción de oxigenación por una enzima denominada hemooxigenasa. La hemooxigenasa va a generar un proceso de oxidación en el grupo hemo y me va a generar que este se descomponga, se degrade. Y este grupo hemo va a soltar tres productos. Va a soltar una molécula de monóxido de carbono, va a soltar un hierro, ¿vale? Que el hierro, recordemos que se va a transportar mediante la transferrina, ya sea de vuelta a la médula ósea para formar más hemoglobina y nuevos eritrocitos, o se almacenará en los tejidos y en el hígado en forma de ferritina, ¿bien? Y por último y más importante, porque es lo que estamos tratando en el video de hoy, va a dejar como producto a la biliverdina. La biliverdina es un compuesto verdoso en el cual es el precursor de la bilirrubina indirecta. Nosotros tenemos dos tipos de bilirrubina y ya veremos a continuación por qué se dice que tenemos dos tipos. Pero bueno, una vez tenemos la biliverdina, esta es un producto inestable que no puede quedarse así en el cuerpo, ¿bien? Entonces hay una enzima dedicada a hacer una reacción de reducción a esta misma para convertirla en bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Cómo se llama esta enzima? Se llama biliverdina reductasa. Miren que acá podemos observar parte de la reacción de reducción donde el NADPH pierde sus electrones y la bilirrubina los va a obtener convirtiéndose, perdón, y la biliverdina los va a obtener convirtiéndose en bilirrubina indirecta o no conjugada. Bien, hasta aquí estamos excelentes. Ya vimos cómo se forma el primer tipo de bilirrubina que nosotros tenemos. Un resumen grande, eritrocito, va a circulación, 120 días culmina su ciclo de vida, se va al sistema mononuclear fagocítico, por ejemplo, en el vaso, allí se encargan los macrófagos de degradarlo, el sistema general se encarga de degradar a este eritrocito, dejará dos productos de residuo después de su degradación, los cuales son las globinas, que se convertirán en aminoácidos para volverse a reutilizar en otras proteínas del cuerpo. Después tenemos al grupo hemo, que es importante porque aquí es donde va a salir la bilirrubina, es un producto de la degradación de este, donde una enzima llamada hemooxigenasa le va a realizar una acción de oxigenación y me va a dejar tres productos. Hierro, que se va a ser transportado a la transferrina, una molécula de monóxido de carbono y la biliverdina, un compuesto verdoso el cual va a ser el precursor de la bilirrubina indirecta.
esta biliverdina va a ser transformada a bilirrubina indirecta mediante una enzima denominada biliverdina reductasa con una reacción de reducción. Hasta ahí estamos bien, eso es lo que hemos hablado hasta ahora, así como súper rápido, súper grande. Una vez tenemos la bilirrubina indirecta o no conjugada, esta tiene un problema, no es soluble, ¿bien? No tiene esa afinidad, es insoluble, no puede ser transportada por sí sola. Entonces esta necesita como un carrito, ¿bien? Porque la bilirrubina indirecta o no conjugada no se puede quedar por ahí, no se puede quedar en el lugar en el que esté, no. Ella necesita ir al hígado, pero ella no sabe cómo llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita un transporte. ¿Cuál es ese transporte? La albúmina. Entonces, la albúmina se va a unir a la bilirrubina indirecta o no conjugada de una manera reversible, de una manera no covalente, ¿bien? Entonces, haz de cuenta que la albúmina va a ser como el taxi de la bilirrubina o el Uber de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Recuerda estos nombres porque veremos que más adelante esta bilirrubina va a sufrir un proceso de conjugación y se llamará de otra manera. Es importante porque al final cuando veamos las causas de hiperbilirrubinemia es importante tener claro que hay dos tipos de bilirrubina. Bien, todo esto pasa antes de que llegue al hígado. La albúmina entonces va a encargarse de llevar a la bilirrubina indirecta no conjugada al hígado. En el hígado, ya en el hepatocito, la albúmina cuando llega al hígado como tal se va a disociar, va a dejar a la bilirrubina indirecta, la va a soltar, ¿bien? Y esta bilirrubina indirecta o no conjugada va a tener que entrar al hepatocito. El hepatocito la va a tener que captar. Entonces, ¿cómo va a entrar esta bilirrubina indirecta o no conjugada al hepatocito, al hígado, a la célula del hígado? Va a hacerlo mediante como una puerta, como un receptor específico. Bien, ¿y cuál es ese receptor? Este de acá, el OATP2. Bien, es importante que se sepan esto porque puede que se los pregunten como pueden que no. Pero ahí les dejo el dato para el que quiera aprender todo el proceso como tal. Bueno, ¿qué significa OATP2? Esto significa transportador de aniones orgánicos tipo 2. Es lo que significa OATP2. Recordemos, transportador de aniones orgánicos tipo 2. Entonces, mediante el OATP2, la bilirrubina indirecta o no conjugada va a entrar al hepatocito. Y ya estamos dentro del hígado, dentro del hepatocito. ¿Qué sucede aquí? Dentro del hepatocito, en el citosol de este, la bilirrubina indirecta va a estar ahí, ¿cierto? No sabe para dónde coger, etc. Esta necesita llegar al retículo endoplásmico liso. ¿Y quiénes van a llevar a esta bilirrubina indirecta al retículo endoplásmico liso? Unas proteínas dentro del hepatocito denominadas ligandinas. La ligandina la ligandina Y y la ligandina Z. Son las que van a llevar a la bilirrubina indirecta al retículo endoplásmico. Una vez esta bilirrubina está en el retículo endoplásmico, va a sufrir un proceso denominado conjugación. Es importante, fijo se los pregunta, ¿qué es la conjugación? Bueno, la conjugación, para dejarlo en palabras simples, es un proceso en el cual vamos a añadir grupos funcionales, vamos a añadir moléculas a un compuesto. ¿A cuál? En este caso a la bilirrubina indirecta. Le vamos a añadir unos grupos funcionales para hacerla más soluble al agua, bien, para aumentar su polaridad y así poder excretarla, porque la bilirrubina va a ser excretada mediante la bilis, ¿vale? Es un producto de desecho. Entonces, esta bilirrubina indirecta va a entrar a este proceso de conjugación que va a ser encargado por una enzima importante. Esta siempre la pregunta, fijo la pregunta, denominada UDPGT. ¿Qué significa UDPGT? Significa uridina difosfoglucuronil transferasa. Eso es lo que significa UDPGT. También la pueden encontrar como UGT1A1 o glucuronosil transferasa disfosfato 1A1. Pero generalmente la van a encontrar así como UDPGT. Importante aprendérsela. Esta es la enzima que se va a encargar de hacer el proceso de conjugación dentro del retículo endoplásmico liso del hepatocito, en donde la bilirrubina indirecta le van, por así decirse, a añadir unos grupos funcionales, que en este caso va a ser
moléculas de ácido glucurónico. ¿Vale? Una vez se someta a este proceso de bilirrubina indirecta, va a quedar a bilirrubina directa o conjugada. La bilirrubina directa también es conocida como diglucurónido de bilirrubina. ¿Por qué? Porque resulta que el proceso de conjugación lo hace dos veces. ¿Cómo así? Me explico. La bilirrubina indirecta le pegamos un ácido glucurónido, ¿cierto? Y se denomina ahora monoglucurónido de bilirrubina. Y después le pegamos otro y se denominará diglucurónido de bilirrubina, que también es conocido como bilirrubina directa o conjugada, ¿vale? Una vez tenemos la bilirrubina directa o conjugada, esta ya necesita salir del hepatocito. Y así como tuvo una puerta de entrada, tiene una puerta de salida. ¿Cuál es esta puerta de salida? Esta puerta de salida se denomina MRP2. Bien, ¿qué significa MRP2? Esta que estoy señalando acá, perdón. Esta significa proteína 2 de resistencia múltiple a fármacos, ¿vale? Esta de aquí. Por medio de esta, la bilirrubina directa o conjugada, como la quieran llamar, va a salir del hepatocito. Y una vez sale el hepatocito, va a ser excretada en la bilis. Acá hay un dato importante. Del 80 al 85% de la bilirrubina que se excreta en la bilis va a ser bilirrubina directa de diglucurónido de bilirrubina, ¿vale? Del 80 al 85%. Mientras que el resto del porcentaje va a ser monoglucurónido de bilirrubina. Listo, es un datico ahí que de vez en cuando también es interesante saberlo, ¿vale? Entonces, continuando, esta bilirrubina directa o conjugada va a salir excretada en la bilis y recordemos que la bilis va a llegar finalmente al intestino delgado. ¿Qué va a suceder en el intestino delgado? En el intestino delgado, las bacterias de nuestra flora intestinal van a convertir esta bilirrubina directa en urobilinógeno. Bien, importante este nombre, urobilinógeno. ¿Vale? Una vez nuestras bacterias convierten esta bilirrubina directa en urobilinógeno, acá viene ya el proceso de excreción como tal. El urobilinógeno va a tomar dos caminos. El primero, que el 80% de este urobilinógeno que se formó se va a excretar en heces y se denomina estercobilina. ¿Qué es la estercobilina? Es el pigmento de las heces. Esta es la responsable de que nuestras heces se vean de ese color característico que todos sabemos cuál es. ¿Vale? Recuerden, el 80% se excreta en heces mediante estercobilina. ¿Qué sucede con el otro porcentaje? El otro porcentaje se reabsorbe de una manera pasiva, pero para que se reabsorba tenemos que desconjugar esa bilirrubina. ¿Vale? Recuerde, la conjugamos para poder eliminarla, pero para reabsorberla no puede estar conjugada. Bien, entonces se desconjuga. ¿Y cómo se desconjuga? Mediante una enzima que también produce nuestra flora intestinal denominada beta-glucuronidasa, ¿vale? Esta es la enzima. De vez en cuando la pueden preguntar también. Importante. Una vez este 20% sea desconjugado, este urobilinógeno, el 20% de este urobilinógeno sea desconjugado por la beta-glucuronidasa, se va a reabsorber, ¿vale? El 90% se va a ir a circulación enterohepática. ¿Qué es circulación enterohepática? Circulación enterohepática es que se va a volver a absorber mediante las vellosidades intestinales y va a volver al hígado y va a repetir todo el proceso. Miren, acá es como un ciclo. Llega, sale la bilirrubina, intestino, urobilinógeno, se desconjuga, se reabsorbe, se conjuga. Se desconjuga, se reabsorbe, se conjuga. Esa es la circulación enteropática. El 90% del 20% que se reabsorbió va a hacer este proceso de circulación enteropática. Pero ¿qué pasa con el otro 10%? El otro 10% se alcanza a excretar, ¿vale? Llega al riñón y se excreta en la orina mediante urobilina. ¿Qué es la urobilina? También es el pigmento que nos da el color en nuestra orina, ¿vale? Cuando este está en exceso, cuando tenemos, por ejemplo, una acumulación de bilirrubina directa, que no se alcanza a hacer todo este proceso, o que se está reabsorbiendo demasiado, o que por algún motivo está llegando demasiada al riñón, nosotros vamos a orinar de otra manera, de otro color, coluria se llama, es como
color Coca-Cola lo que vamos a orinar. Y es incluso uno de los síntomas que nosotros podemos ver en el paciente. Entonces, este es como todo el proceso importante que tenemos que tener en cuenta. Y así a gran escala lo podemos definir en unas partes. Tenemos la captación, bien, la captación, que recordemos bilirrubina indirecta, que viene de la degradación del grupo hemo de la hemoglobina, los eritrocitos senescentes, se va a captar en el hígado se va a conjugar y se va a excretar en manera de bilirrubina directa. Acá, mediante nuestra flora intestinal, se va a convertir a urobilinógeno y allí va a tomar dos caminos, o se excreta directamente de manera de estercobilina o se desconjuga mediante la beta-glucuronidasa y se reabsorbe el 20%. Ese 20%, el 90% vuelve a repetir el ciclo en la circulación enterohepática y el 10% se va a excretar en orina en manera de urobilina. Una vez ya teniendo en claro todo el proceso que hemos hablado anteriormente, es hora de hablar de la ictericia. ¿Qué es la ictericia? La ictericia es la manifestación clínica de un aumento de la bilirrubina en el cuerpo. ¿Vale? Ictericia es que nosotros nos ponemos como amarillitos, el paciente se pone como amarillito, ya sean las escleras, etc. Y la ictericia tiene una progresión cefalocaudal, o sea, de cabeza a pies. Entre más abajo esté el color amarillo, más grave va a ser el asunto, más acumulación de bilirrubina va a haber. ¿Por qué la bilirrubina es peligrosa en nuestro cuerpo cuando está en exceso? Bueno, como ustedes pudieron ver, la bilirrubina es como un producto de desecho, se tiene que ir, se saca la mayoría y tenemos poca cantidad. Cuando tenemos mucha cantidad, esta puede atravesar la barrera que hay en nuestro cerebro, ¿vale? Y hacer daño. Eso se llama kerníterus. Es, por así decirse, una intoxicación por bilirrubina. Y eso y entre otras cosas más que puede dañar. Pero bueno, las ictericias se pueden clasificar en tres, en ictericias prehepáticas, ictericias hepáticas e ictericias posthepáticas, o sea, lo que pasa antes del hígado, en el hígado y después del hígado, ¿vale? Recordemos, tenemos dos bilirrubinas, la no conjugada o indirecta, que es antes del hígado, esta entra en el hígado, ¿vale? Y tiene que salir después del hígado como bilirrubina conjugada o directa. Así que empecemos. Las ictericias prehepáticas son aquellas que van a tener un aumento de la bilirrubina a costa de la bilirrubina no conjugada o indirecta. Cuando estemos pidiendo las pruebas de laboratorio, ¿vale? Tendremos que pedir bilirrubina. Y la bilirrubina generalmente la van a dar bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta. Entonces nosotros vemos el nivel de bilirrubina si está aumentado, la bilirrubina total. Y después vamos a ver a expensas de cuál bilirrubina va a estar aumentada, si la indirecta o la directa. Y de acuerdo a esto, más los síntomas del paciente, historial clínico, etc., podremos tener una sospecha diagnóstica, ¿vale? Así que empecemos. Las ictericias prehepáticas van a tener un aumento de la bilirrubina no conjugada o indirecta. ¿Qué significa esto? Casi siempre que va a haber una hemólisis en el cuerpo. ¿Por qué hemólisis? Porque recuerden que la bilirrubina indirecta provenía de la agregación del grupo hemo de la hemoglobina del eritrocito. Entonces, si se están dañando muchos eritrocitos por algún motivo de manera interna, va a haber mucho grupo hemo por ahí y se tiene que degradar mucho grupo hemo. Al degradarse mucho grupo hemo, va a quedar también mucha bilirrubina no conjugada. Recordemos el proceso que acabamos de ver. Entonces, casi siempre que nosotros tengamos un paciente amarillito y veamos que tiene los niveles de bilirrubina no conjugada o indirecta aumentados, tendremos que pensar en algún tipo de hemólisis, como cuáles, como para poner algunos ejemplos, anemia hemolítica autoinmune o algunos desórdenes hereditarios de los glóbulos rojos que los hacen más frágiles, etcétera. Bien. Ahora vamos con las ictericias hepáticas. Las ictericias hepáticas son aquellas que generalmente se denominan ictericias mixtas porque van a haber un aumento de ambas bilirrubinas. Tú ves los valores del laboratorio y ves que tanto la indirecta como la directa están aumentadas. Bien, ¿y qué pasa? Acá va a haber fallas en la captación, conjugación o excreción de la bilirrubina por el hígado.
O sea, acá la falla va a estar en el hígado es el que está fallando. Bien, me explico. Por ejemplo, puede haber una disminución en la captación de la bilirrubina por desórdenes genéticos. Recordemos el receptor. Digamos que hay una deficiencia, ¿vale? Hay una deficiencia del receptor de captación de la bilirrubina. Digamos que hay una deficiencia del AOTP2. No puedes agarrar esa bilirrubina indirecta. Entonces se va a acumular. Bien. Pero no hay una hemólisis. Es el hígado el que está malo, es el hepatocito el que tiene un defecto. Ese es un ejemplo. También otra ictericia hepática puede ser por la deficiencia de la glucuroniltransferasa. Recordemos, la encargada de la conjugación. Puede ya captar lo que viene siendo la bilirrubina indirecta, pero no hay manera de conjugarla, no hay manera de convertir la bilirrubina directa para continuar el proceso. También hay una ictericia, ¿vale? Son algunos ejemplos, o en un caso ya más grave puede haber un daño hepatocelular, una cirrosis, un cáncer que está evitando que el hígado haga esta función y todas las demás que tiene. Bien. Por último tenemos a las ictericias posthepáticas. Las ictericias posthepáticas van a tener un aumento de la bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, ¿vale? Siempre que veamos es un aumento de la bilirrubina conjugada. Bien, tenemos que pensar en un fallo, para excretar la bilirrubina desde el hepatocito al duodeno. Ejemplos, una obstrucción. Vale, haz de cuenta que tienes una colelitiasis, ya tienes la bilirrubina directa en la bilis, pero no la puedes sacar al intestino y no puede continuar todo este proceso. Va a haber un aumento entonces en el cuerpo de la bilirrubina conjugada directa, porque ya se captó, ya se conjugó, solo que no se puede excretar al intestino. Bien. O también, por ejemplo, algunos desórdenes estructurales del tracto biliar también pueden ocasionarme una ictericia posthepática a expensas del aumento de la bilirrubina conjugada o directa. Y bueno, eso es todo. Acá les dejo los documentos, la bibliografía, bueno, más que bibliografía, cibergrafía, de donde he sacado la información para la realización de este video. Quedó un poquillo largo, pero lo quería hacer como lo más completo posible en cuanto a lo que nosotros como estudiantes necesitamos saber. Bien, intenté incluir todo lo que es importante y lo que prácticamente te pueden preguntar a la hora de hacer un examen y le quise añadir ese bonus de explicar las ictericias para que no nos quedemos como que estamos aprendiendo cosas y cosas y cosas, pero no sabemos para qué. Bueno, ya saben que nos permite diferenciar los tipos de ictericia que hay. Así que bueno, esto es todo, espero les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su me gusta o un comentario con alguna sugerencia y hasta luego.